Eh, Continuamos con el Seminario Internacional de Teoría y Política Económica 2021. Se abre la sesión número 6. Es una conferencia magistral donde participa el doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero, exdirector del Banco Central de Bolivia y también es de la Universidad Católica Bolivariana, con la legalización de las drogas y sus implicaciones para la reactivación económica en Bolivia. Y como moderador participa el doctor Carlos Guerrero de la Facultad de Economía de la UNAM. Por favor, doctor. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar aquí con ustedes y en verdad es un honor acompañar al doctor Vanegas Rivero. Él tiene una trayectoria profesional y académica impresionante, ya lo te comentó hace un momento, de manera que, doctor Vanegas, por favor, somos toda atención a su conferencia magistral. Muchas gracias por estar aquí, es un honor. Muchísimas gracias, doctor Carlos Guerrero. También agradecer al doctor Andrés Blancas por la invitación y voy a proceder a compartirles mi presentación. Por favor, le pido si me pueden dar la autorización respectiva. Bien, tengo entendido que ya se está compartiendo. Así es, Alejandro. Sí, antes que nada, nuevamente agradecer. Para mí es un honor siempre estar en este Seminario Internacional de Política Económica, CITEP 2021. En este caso, yo lo que les voy a presentar es un documento que recién lo he terminado de desarrollar. Nuevamente sigue en etapa de reflexión. Siempre estos eventos son importantes para reflexionar sobre nuestro planteamiento y sobre los resultados, ¿no? En tal sentido, yo les voy a poner lo que es la legalización de las drogas y en especial sus implicaciones para la reactivación económica en Bolivia. Se ha mencionado de forma previa lo que ha sido el impacto del coronavirus en más de 200 economías. En realidad, en el 2020 solo 12 economías, según datos de Bloomberg, solo 12 economías resultaron con números positivos. Mencionando, por ejemplo, Etiopía, con un crecimiento del 6%, mencionando también a India, Bangladesh, China, desde luego, otro país también que reflejó un crecimiento positivo en el 2020, como las excepciones es Irlanda. Y sin duda alguna, y en función de lo que nos han explicado los anteriores expositores, sin duda alguna, el margen de maniobra para las políticas públicas está tiene bastantes restricciones, ¿no? En tal sentido, voy a comenzar haciendo una pequeña introducción del planteamiento, señalando a Becker, 1968, quien por primera vez hace una introducción a lo que es la llamada economía del crimen, ¿no? Otros nombres que tiene la economía del crimen es también llamada la economía de las sombras, la economía negra, la economía de los comportamientos adictivos, la economía lícita, entre otros nombres. Básicamente, en lo que es la legalización de las drogas, desde la perspectiva económica, existen dos grandes posturas. Una de ellas que está a favor de la legalización de las drogas. Y sin duda alguna, esta postura a favor está fundamentada en lo que son los beneficios económicos. Hablamos, por ejemplo, mejora en los macroagregados, en el crecimiento, en la inversión, el consumo, la generación de divisas. Hay estudios que señalan también de que la legalización de las drogas está fuertemente vinculado a lo que es el fomento al turismo y también como una oportunidad para los gobiernos en el aumento de la recaudación tributaria. Estos son los
esta es la postura a favor de los beneficios económicos. Y desde luego también existe una contraposición, la cual sostiene que básicamente el principal costo de oportunidad para realizar la legalización de las drogas básicamente consiste en incrementar o en el posible efecto de incremento en la tasa de drogadicción de la sociedad, ¿no? Por otra parte, de igual manera, también existe otra postura adicional a lo mencionado, en el cual se concibe a la legalización de las drogas como una alternativa más efectiva a las que actualmente existen para combatir al crimen organizado. Esto, en palabras sencillas, es el efecto de desplazamiento y quitarle el negocio a los narcotraficantes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la presentación que les voy a realizar? Básicamente, esta presentación está orientada a lo que es la cuantificación, en primer lugar, de lo que es la participación del tráfico de las drogas en la economía boliviana. Y cuando hablo del tráfico de las drogas, me refiero a dos puntualmente, ¿no? A lo que es la cocaína y lo que es el cannabis, o su nombre científico, delta-9-tetrahidrocannabinol, ¿no? Si yo les presento esto, ustedes van a decir qué significa eso. Es cannabis, en términos sencillos. Marihuana. Marihuana también. Bien, en tal sentido también se determina cuál sería la recaudación tributaria potencial derivada de una posible legalización, y se demuestran los beneficios y costos sociales a partir de una innovación institucional, que es la legalización de las drogas, ¿no? Para ello, nos planteamos la interrogante: ¿qué pasaría si se presentan tres innovaciones relacionadas con la legalización de las drogas? Esto es un shock positivo en la productividad de las drogas, una innovación en el consumo legalizado de las drogas y una innovación de mejora en la calidad institucional. Antes de abordar a la metodología que se ha considerado, hicimos una revisión del estado del arte a través de análisis bibliométrico. ¿En qué consiste este análisis bibliométrico? Básicamente, mediante técnicas de minería de texto y Big Data, seleccionamos 208 documentos directamente relacionados con lo que es la legalización de las drogas. Estos documentos fueron publicados entre 1988 y 2001 y básicamente estuvieron basados en filtros de búsqueda, que los realizamos en Scopus, y básicamente tomando como palabras claves, por ejemplo, lo que es la legalización de las drogas e impactos económicos. Lo que podemos visualizar en el volumen de producción relacionada con la legalización de las drogas es que en el tiempo ha tenido una tendencia bastante creciente. De hecho, el 2019 y el 2020 es cuando se observan los mayores niveles de producción científica vinculados con esta temática. Entonces, esto nos refleja de que es un tema que cada vez ha ido ganando más espacio por parte de los académicos. Si vemos cuáles son los países que realizan mayor énfasis en lo que es el estudio de las drogas, básicamente están las economías o los países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, el Reino Unido. También se destacan Australia, Francia e Italia. Dentro de lo que son las economías latinoamericanas, por ejemplo, también se destaca lo que es Colombia, que también está dentro de los países que tienen mayor liderazgo en producción científica. Por otra parte, si visualizamos lo que son las palabras claves de coocurrencia que están en los diversos papers, podemos identificar que hay tres grandes grupos relacionados con la legalización de las drogas. Hay un primer grupo que está más orientado a lo que es la salud. Hay otro grupo que está orientado a lo que es la legislación, y tenemos otro grupo que está relacionado con lo que significan los análisis de costos y beneficios
de las drogas. De igual manera, mediante una técnica que se llama dendrograma, se puede realizar una ramificación de cuáles son los principales tópicos relacionados con la legalización de las drogas, mencionando el principal, lo que es la regulación, lo que es también lo que es la ley y su legalización. De igual manera, en otras ramificaciones que tenemos en los tópicos de la legalización de las drogas, está relacionado con lo que es el crimen y con lo que es la marihuana. De igual manera, también hay otros tópicos relacionados, un sinónimo de marihuana, el cannabis y las drogas ilegales. Para poder determinar cuál es el tamaño de la economía de las drogas, básicamente en la economía boliviana, tomamos algunos supuestos. Realizamos 3 métodos para analizar la consistencia de los resultados. Partimos básicamente de una producción potencial estimada, que esta producción estimada le hemos tomado como referencia una fuente de las Naciones Unidas. De igual manera, como no existe una estadística para el caso Bolivia sobre cuál es la tasa de crecimiento en las drogas, hemos tomado una variable proxy, que sería básicamente un parámetro referencial, por ejemplo, el caso de Colombia. Y de igual manera se han tomado los precios de las drogas, precio, por ejemplo, de la cocaína en su condición de pasta base y en su condición de sal. Es importante mencionar que el precio de la droga es diferenciado según su lugar de venta, ¿no? Por ejemplo, el precio doméstico de la pasta base de droga en Bolivia está entre $1.300 y $2.000. Sin embargo, si la droga ya no es pasta base y es sal, sube $1.000 más en promedio. Y si el precio es comercializado solamente en frontera, sube otros $1.000 más. Inclusive, por ejemplo, el precio de la cocaína como sal, que es llevada a Europa, está en torno a los $6.000 el kilo. De igual manera, se han considerado otros supuestos relacionados con lo que es la cantidad de hoja excedentaria de coca, que en el caso de Bolivia sí existen plantaciones de hoja excedentaria, que está alrededor de entre 23.000 y 33.000 hectáreas. Y por otra parte también se han considerado otros supuestos como el rendimiento que tiene el cultivo de la hoja de coca por hectárea y otros supuestos señalados, por ejemplo, con la razón de incautación y producción de drogas, ¿no? De hecho, se ha realizado una estimación en la cual una regla de dedo, o rule of thumb, como se dice en inglés, la producción de droga estaría en un intervalo entre un 13 y un 17% de lo que es, y mejor dicho, lo incautado corresponde entre un 13 y un 17% de lo que es la producción real. De igual manera, estos supuestos los consideramos para un modelo de equilibrio general, dinámico y estocástico de tipo 2x2x2. En este caso, en este modelo, tenemos 2 tipos de consumidores, consumidores drogadictos y consumidores no drogadictos. De igual manera, hay 2 tipos de firmas, las firmas que son productoras de drogas y productoras de drogas y de no drogas. Y de igual manera existen 2 acervos de factores de producción, el acervo de capital y trabajadores para respectivas funciones de producción con y sin drogas, ¿no? De igual manera se incluye al gobierno, que recauda impuestos e ingresos adicionales por la legalización de las drogas, además de un banco central con un comportamiento de una regla de Taylor y una economía pequeña y abierta.
De igual manera, se trató de verificar que se utilizan parámetros y calibración del modelo, y para ello se trató de verificar que lo que reproduce el modelo sea bastante parecido a lo que es las principales razones macroagregadas de la economía boliviana, para que el modelo que estamos empleando realmente refleje Bolivia y no sea, por ejemplo, China, ¿me entiendes?, ¿no? O otro país. ¿Cuáles son los hallazgos y los resultados? Para el caso de la economía boliviana y puntualmente lo que es la economía de las drogas, medida por la cocaína y el cannabis, se ha determinado de que el tamaño o la importancia relativa de la economía de las drogas como porcentaje del PIB estaría en torno al 5%, con un intervalo de confianza del más o menos 1%. Esto en términos de variable de flujo. Si vemos en términos de variable de stock, ¿no? Porque desde luego el flujo de la economía de las drogas también se va acumulando en el tiempo, en ganancias, en legitimación de ganancias ilícitas, negocios, edificios, etcétera. Básicamente, el flujo circular en términos de stock sería el doble, ¿no? Y como habíamos señalado, estos valores son consistentes con base en 3 métodos. Un método que es crecimientos de países similares, tomamos como ejemplo el caso de Colombia. El método 2, que está acorde a factores productivos, hectáreas de cultivos excedentarios, y un método 3 que es bastante utilizado en la literatura, que es una razón de incautación, producción como supuesto principal. De igual manera, mediante funciones de impulso-respuesta, se simuló un choque idiosincrático del 1%. En primer lugar, ¿qué pasaría si se incrementa la productividad de las drogas en 1%? Lo que se evidenció fue un incremento bastante significativo en el resultado fiscal o el balance fiscal. Y por otra parte, también se evidenció un impacto significativo sobre la tasa de drogadicción. Es decir, por cada 1% de aumento en la productividad de las drogas, aproximadamente el mayor efecto en la tasa de drogadicción se incrementaría en 0.20%. De igual manera, en un porcentaje similar, se incrementaría el consumo agregado y en realidad el efecto directo sobre el PIB agregado sería muy cercano a cero, toda vez de que está elevado a muchos exponentes con tasa de cero como la función de impulso-respuesta. Por otra parte, también un choque positivo en la productividad de las drogas estimularía o aumentaría lo que es el bienestar social, y parte del modelo también se incluyó a que los recursos que sean recaudados, bien positiva por el gobierno, sean destinados a inversión gubernamental en salud y educación. De igual manera, un choque positivo en la productividad de las drogas tendría un efecto significativo en torno al 2% de lo que sería el PIB de las drogas o el PIB del sector drogas. Para finalizar esta presentación y lo que es las funciones de impulso-respuesta, también simulamos una innovación en el consumo legalizado de drogas, toda vez que el consumo de marihuana y de cocaína es muy pequeño en relación a la participación del consumo privado total. Los impactos fueron bastante débiles. Sin embargo, el principal efecto de un consumo legalizado de las drogas recayó sobre el balance fiscal o el resultado fiscal. Nuevamente, esto apoyando la hipótesis de que la legalización de las drogas es un estímulo para que los gobiernos tengan nuevas opciones de recaudación tributaria, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, podemos inferir que las principales temáticas
en la literatura mediante técnicas de minería de texto y Big Data se vinculan con lo que es la regulación y la legalización de las drogas, con mayor énfasis en lo que es la marihuana o el cannabis, ¿no? Y de igual manera, en esta revisión de la literatura, también se hace énfasis en su relación con el crimen organizado. Para el caso particular de Bolivia, se estimó que el caso de la economía de las drogas, cocaína y marihuana, estos dos tipos de droga, representarían alrededor del 5% del Producto Interno Bruto, con un intervalo de confianza del 95% más menos 1%, es decir, podría estar entre el 4 y el 6%, mientras que el acervo de capital derivado de la economía de las drogas estaría alrededor del 8% y en un intervalo entre el 7 y el 11% de forma redondeada respectivamente, ¿no? La legalización de las drogas desde una perspectiva directa no tendría un efecto significativo sobre el PIB. Sin embargo, a través de un canal de transmisión como un efecto positivo de derrame o spillover, sí tendría implicaciones sobre el resultado fiscal y sobre todo sobre la creación de un fondo destinado para la inversión pública en salud y educación. El caso particular de la legalización de las drogas, cocaína, es bastante complejo. Sin embargo, ofrece mayores oportunidades la legalización del cannabis o de la marihuana, toda vez que esta legalización se puede desarrollar una industria del cannabis, misma que inclusive puede ser destinada a mercados para la exportación. De igual manera, hicimos otro ejercicio que no lo he presentado acá, que está en relación con la mejora en la calidad institucional, la cual puede impulsar y multiplicar los efectos de la legalización de las drogas, especialmente desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista del PIB del sector drogas y como también del PIB agregado. Sin embargo, lo que se evidencia es que cuando se mejora la calidad institucional, esto puede convertirse también en un costo de oportunidad porque para la sociedad implica o tiene implicaciones en la tasa de drogadicción, que es lo que sucede en las economías desarrolladas. Las economías desarrolladas tienen las mejores instituciones, sin embargo, también tienen las sociedades con mayores tasas de drogadicción, ¿no? Esa es la presentación que teníamos para compartir. Profesor, doctor Alejandro Roger Vanegas Rivero, muchísimas gracias por esta gran conferencia magistral. Antes de pasar a las preguntas que yo puedo leer aquí en el chat y que están en el canal, necesito apoyo. Quiero mencionar que tu ponencia aborda un tema absolutamente relevante para tu país, para Bolivia, para México, para Estados Unidos y para el mundo entero. De manera que creo que es una discusión absolutamente pertinente y que bueno que le entraste de la manera más técnica posible, a pesar de los retos que enfrentaste. En primerísimo lugar, el acopiar estadísticas, ¿verdad?, de segunda vuelta, déjame decirlo así, para poder construir tu modelo de equilibrio general. Llegaste a obtener resultados valiosísimos, ¿verdad? Mediste los impactos y estos son positivos y estos resultados deben servir para tomar las mejores decisiones, ¿verdad?, de política. Y bueno, en México te puedo comentar que no le entramos a esta discusión y sabemos que es un negocio multimillonario y por razones extraeconómicas, ¿verdad?, es que no se le entra, pero tú le entraste de manera sofisticada, acopiando estadística. Tus supuestos creo que son bastante conservadores, ¿verdad?, y tus impactos son positivos, pero creo que desde el punto de partida utilizaste supuestos conservadores para no abrir un flanco de crítica y ser un investigador que toma las mejores decisiones. Muchísimas gracias, profesor. Veo aquí en el chat, veía en el chat, ya no me parece el chat,
aquí está. Hay una pregunta, profesor. ¿Qué se puede hacer para que los recursos derivados de la legalización se utilicen para beneficio de la sociedad? Uno, otra. ¿Qué asegura que la legalización sea benéfica para el mejoramiento económico? Las vuelvo a repetir. ¿Cómo asegurar, verdad? ¿Cómo etiquetar esos recursos ligados a la legalización beneficien genuinamente a la sociedad, ¿no? ¿Cómo etiquetarlos? Dos, ¿qué asegura? Esa es una pregunta de mayor escala, ¿verdad? Porque tiene criterios económicos y socioeconómicos. ¿Qué asegura que la legalización sea benéfica para el mejoramiento económico? No sé si alguien del instituto quiere apoyarme, si hay preguntas en el canal. Y mientras tanto, profesor, ¿qué te parece si te cedo la palabra, doctor Alejandro? Muchas Sí, gracias. muy bien. Básicamente, a la respuesta puntual son dos vías. Una es vía reforma constitucional, vía leyes, ¿no es cierto? Esto no funciona sin leyes, ese es un primer argumento. Y la otra es que esto está acompañado con mejora de la calidad institucional. Mejora en las instituciones, mejora en la transparencia de nuestros gobiernos, mejora en la disminución de la corrupción, que eso es una parte elemental. En una exposición que me antecedió se habló de la importancia de la calidad institucional, de la calidad democrática y cómo ciertos países en América Latina básicamente han venido en declive, ¿no? Creo que ese es un elemento central. Sí, nuestro sistema político es un sistema bastante tenue en el sentido de que no sabemos en qué lado están. Es muy difícil que podamos avanzar en estas líneas. Esos dos enfoques, vía leyes y vía calidad institucional. Muy bien, profesor. En México se ha discutido un poquito. Te comento un tema, déjame decir que paralelo, el aborto. En México, en algunos estados, el aborto ya es legal y esta es una grandísima noticia, es un paso adelante, ¿verdad? Creo en términos de la evolución de la sociedad mexicana. Paso un poco a lo que dijiste y también en la anterior mesa, porque tenemos debilidad institucional, se reconoce, pero creo que se analiza incorrectamente y dejamos de ponerlo en el plano estadístico, matemático, es decir, se pone como una condición para legalizar, tener una buena calidad en las instituciones, disminuir la corrupción, etcétera. Pero si lo pensamos estadísticamente, tal vez aquí hay un problema de endogeneidad. Si se legalizan, entonces eso va a hacer que mejoremos institucionalmente, ¿verdad? Y que se disminuya la corrupción. Es decir, no es la condición, ¿verdad? Sino va a ser una consecuencia, porque es algo endógeno también. Bueno, en Estados Unidos, en California, ¿verdad? Ya se dieron pasos adelante. Puedo comentar, por ejemplo, que tengo una mascota. Carlos, esto es un seminario internacional. Tengo una mascota que sufre ansiedad y lo doy unas gotitas de cannabis que compro directamente en California y me las envían vía mensajería, ¿verdad? Entonces, eso es un super negocio, ¿verdad? Sabemos de miles y miles de millones de dólares y que ataca a nuestras sociedades directamente y claro que hay que discutirlo y ya tomar decisiones. Espero que en tu país pase mucho más pronto que lo que espero tristemente va a pasar en nuestro país. Profesor Andrés Blancas, le cedo la palabra. Gracias, Carlos. Pues creo que el tema de la legalización es un tema pues muy espinoso, delicado e importante dentro de lo que hemos comentado previamente ya en investigaciones anteriores realizadas precisamente con Alejandro, y que en el caso de México, por estar muy cerca de Estados Unidos, que es el principal mercado consumidor de droga a nivel internacional, aún más genera pues problemas, ¿no? Genera cuestiones muy delicadas que creo que precisamente una de las razones por las cuales no hay tanta investigación
sobre el tema, pues es la respuesta que se puede tener por parte de los cárteles en este ámbito. Y qué bueno que en el caso de Colombia, como lo mostraste, Alejandro, hay investigación y también he visto que la investigación, como lo menciona acertadamente Carlos, toma un aspecto cuantitativo y no se mete más allá en los problemas institucionales y de discusión abierta sobre esto. Creo que se pueden tomar experiencias en el caso de América Latina y particularmente para México, de qué es lo que está pasando realmente con el tema de la legalización. A mí me llama mucho la atención lo que ocurrió con Uruguay, que fue el primer país en legalizar la marihuana o la cannabis o la JR. ¿Cuál? ¿Qué más? 9 tetrahidrocannabinol. Es ese nombre científico. pero sí llama la atención que sea un país latinoamericano que ni produce ni está vinculado directamente con el narcotráfico, como lo es Colombia, como lo es Bolivia, o como lo es Perú, o particularmente México, Afganistán, etcétera, ¿no? Pero sí es muy valioso que se hagan estudios de este tipo, Alejandro, así como lo que planteamos en el caso de México, para América del Norte, pero surge la cuestión de si realmente se puede utilizar el argumento de la legalización como un argumento para mejorar las condiciones económicas que se puedan obtener o que se derivan de la legalización. Es decir, ¿realmente se pueden utilizar los recursos provenientes de la legalización en beneficio de la sociedad, en beneficio económico? Realmente los gobiernos podrían utilizar los recursos derivados de la legalización en beneficio de la población. Y eso queda también para el caso de Bolivia, ¿no? Esa es una pregunta que me hicieron en alguna de las evaluaciones a las que se sometió el dictamen de un documento que escribimos sobre las drogas precisamente. Muchas gracias, profesor. Voy a, más allá de los resultados de las estimaciones y la cuantificación, voy a mencionar algo que usted explicó, que es el caso de Uruguay, ¿no? El caso de Uruguay es un buen ejemplo de cómo funciona y de cómo debería funcionar una legalización puntual de la marihuana. Yo explicaba en mi exposición de que es bastante complejo el tema de la cocaína, ¿no? Porque si bien es cierto, en Estados Unidos ya hay estados donde lo han hecho, sin embargo, su implementación es un poco más complicada. En el caso de Uruguay, por ejemplo, la legalización de la marihuana ha sido ha traído bastantes buenos resultados. Está totalmente controlado todo lo que es el sistema de comercialización y el sistema de producción. Uruguay es un país pequeño, sin embargo, existen cierta cantidad de hectáreas certificadas para el cultivo de la marihuana. No sé, voy a mencionar un número, 300, 400 hectáreas, un ejemplo. Y estas están bajo un estricto control de los militares. La producción está controlada. De igual manera, si yo soy un ejemplo, ¿no? Si fuera adicto a la marihuana en Uruguay, debo ir a un centro gubernamental donde de forma anónima me registro y se me da una provisión de consumo semanal o diario de la marihuana y la misma la puedo adquirir en las farmacias. Está totalmente controlado toda la cadena de aprovisionamiento y producción, y por otra parte, de igual manera, ahora se ha implementado una industria del cannabis en Uruguay, y esa industria
tiene una producción excedentaria por encima del nivel de consumo interno de marihuana en Uruguay. Entonces, lo que yo ponía en la última lámina es que también se ha conseguido un mercado para la exportación, ¿no? Entonces, básicamente, si pudiéramos ver los beneficios ya en términos económicos, también se podrían ver que son resultados positivos. Y desde luego, la pregunta que hacía el doctor Andrés es cómo se canalizan esos beneficios hacia la población o hacia la sociedad. Nuevamente, yo mencionaba de reformas constitucionales, reformas a las leyes, de reglas de conducta gubernamental en el cual existe una ecuación, ¿no? Y esa ecuación básicamente es de los ingresos recaudados en la legalización de las drogas, 50%, 100% se destina para inversión gubernamental en salud y educación. Que como también en una presentación previa vimos, los niveles de inversión en salud que tienen nuestros países son 3 veces por debajo de lo que nos mencionaba un expositor, se realiza en otros países como Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que el tema de las reformas constitucionales y las leyes es el marco jurídico para poder implementar reglas de comportamiento gubernamental que aseguren que los ingresos de la legalización de las drogas sean canalizadas en favor de la sociedad. Muy bien, muy bien. Carlos, si quieres cerrar. Claro que sí. Voy a cerrar, pero me voy a permitir seguir platicando, discutiendo con ustedes, colegas, las y los. Ese dictamen, profesor Andrés, ya tiene cierto contenido. ¿Por qué asegurar que los ingresos tributarios obtenidos por la legalización se van a utilizar para salud, para educación? Esto ya presupone una carga moral, lo digo de alguna manera. Es decir, el gobierno recauda, ¿verdad? Y el presupuesto en México, no sé, en tu país, doctor Vanegas, la ley de ingresos tiene que pasar, es decir, ¿en qué va a gastar el gobierno? Pasa por las 2 cámaras. Esto es muy importante, por la de diputados, la baja y la de senadores. En contraste, el presupuesto de egresos, ¿en qué gasta? Que se ve menos importante de cómo ingresa, porque nos mete la mano al bolsillo el gobierno. La ley de ingresos pasa por las 2 cámaras, pero la ley de egresos solamente pasa por la Cámara Baja, por la Cámara de Diputados. Esta misma discusión tenemos con las cuestiones ambientales, etcétera. Y creo que esa pregunta que te hicieron, Andrés, y que también estuvo a lo largo de la presentación del doctor Vanegas, tiene esa carga moral. Bueno, vamos a asegurarnos, vamos a hacer algo que parece malo, legalizar, y entonces vamos a asegurarnos de utilizar esos ingresos. Yo creo que desde mi punto de vista, tenemos que dar pasos adelante para racionalizar esto de otra manera. Me callo la boca. Doctor Alejandro Vanegas Rivero, fue un placer para mí conocerte. Gracias, profesor Andrés, por invitarme. Creo que tenemos muchos amigos y amigas mutuas aquí en América y también en España, en la Autónoma de Madrid, debo suponerlo. Y bueno, cerramos esta conferencia, 6ª conferencia magistral.